clase, a repasar el último tema del parcial. Hemos quedado que el lunes 29, el parcial, y el miércoles, ya no sé si es 31 o primero, el 29 es el repaso, y el miércoles, primero, es el parcial. ¿Estamos? A la hora de llegar. El último tema que han tratado es acción y capital social. Repasemos qué han entendido sobre capital social, es un tema que me interesa que entiendan. El capital social está compuesto por qué? La suma del valor Por la suma de los valores. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia de capital social a patrimonio social? Ustedes patrimonio social, patrimonio saben perfectamente qué es. ¿No es cierto? Dentro del concepto que ustedes saben del patrimonio, ese patrimonio es fluctuante, es movible. Entonces, ¿cuál es la diferencia del patrimonio al capital social? Profe, puede ser que al principio el patrimonio y el capital siempre van a ser iguales, pero después, en base a la operación que va desarrollando la empresa, el patrimonio es fluctuante. Tal cual. Puede subir, puede variar. Entonces, fundamentalmente acá lo que te está pidiendo la ley, el programa de la ley, es distinguir lo que es el patrimonio. El patrimonio, para empezar, es la garantía principal directa de los acreedores. Y el capital social es la garantía indirecta de los acreedores. No vamos a hablar de garantía, pero dentro del patrimonio capital social tenemos que diferenciar lo que es el capital suscrito al capital integrado. Ese tema ya lo habíamos estudiado. ¿Quién nos puede decir cuál es la diferencia entre uno o cuál es el concepto que dentro entre lo que es el capital suscrito al capital integrado? ¿Cuál sería el integrado? A veces efectivo el pago. ¿Cómo? A veces efectivo el pago. Exactamente, cuando se cumple con la obligación del pago. ¿Cuál sería el capital suscrito? La pobreza. Es la obligación del integrado. Es decir, yo tengo que suscribirlo en su totalidad al capital social tengo que suscribir en su totalidad e integrarlo del aporte. Porque si el aporte en especies se integra en su totalidad dentro de la instrumentación del capital social, si el aporte es dinero, podemos hacer el aporte hasta el 25% y el saldo hasta los aportes de estas son en cuanto a las excepciones de capital. Si yo estoy hablando de capital social también, estoy con un concepto, digo que es una cifra numérica, estática, según el concepto, representativa de los aportes de los socios y que garantiza cumplimiento hacia afuera, hacia los terceros y hacia adentro como garantía. Ahora bien, el capital social tiene varias características. La principal es que el capital es uno solo. No importa cuántas sucursales tengamos,
no sigue siendo uno solo dentro de la sociedad. En consecuencia, el principio de la unicidad es lo que aquí rige dentro del capital social. A su vez, el capital social tiene una característica muy clara, que es la invariabilidad. Es decir, que el capital social es inmutable. Inmutable. Ahora bien, ¿ustedes creen que durante la vida de la sociedad ese principio general que es real, ese capital social puede variar? Si yo determiné que el capital social va a ser de 80 millones de pesos y la sociedad va a ser de 20 a 30 años de funcionamiento, como tenemos un país tremendamente inestable financieramente, eso provoca que ese capital social se vaya desvirtuando con el correr del tiempo y con el régimen inflacionario que tenemos. La pregunta es, ese capital, si no se lo toca, permanece durante toda la vida de la sociedad. Si yo le acabo de decir que es el principio de la inmutabilidad, principio general, el capital inmutable. ¿Es así? ¿Sí? Es así. Estoy diciendo que es inmutable. Sí, es así. Y como todo principio general, ¿qué tiene? La excepción. ¿Y cuál va a ser la excepción acá? Justamente con la ampliación o con la disminución del capital social. Es decir, el principio de la invariabilidad por la inmutabilidad se rompe o se quiebra justamente con los procesos o el proceso de ampliación de capital o aumento de capital social o reducción de capital social. Ambos procesos deben ser aprobados por asamblea extraordinaria que importa la modificación del estatuto, salvo que el aumento esté previsto hasta el quíntuple que prevé el artículo 188 de la Ley de Sociedades, que en este caso, si está previsto en el estatuto no requerirá asamblea. De la misma manera, la disminución que ya lo vamos a ver, ambos casos particulares. Es decir, el principio tenemos dos caracteres o principios muy claros. La unicidad del capital social es uno, no importa cuántos sucursales tenga la sociedad, es uno solo. Es invariable o inmutable. Y por último, el gran carácter que maneja el capital social, que es la intangibilidad del capital social. Este principio de la intangibilidad es donde yo quiero que ustedes presten real atención, porque se lo tienen que imaginar, porque estamos hablando de algo intangible. Yo tengo un capital social tangible que dice el estatuto que son 80 millones de pesos, es decir, un número, y que inicialmente aparece en el aporte, y si sabemos perfectamente que se tiene dinero, los fondos ingresan al banco y después son restituidos. Con lo cual, ustedes se tienen que imaginar que esa plata tiene que estar. Y en realidad, ¿cuándo aparece esta plata? ¿Cuándo creen que aparece el capital, que el principio de la intangibilidad cae frente a la tangibilidad? Cuando provoco yo la garantía. Si yo digo que el patrimonio es la garantía directa, ¿por qué? Porque yo voy a ejecutar la forma directa. Lo
tangible que tiene la sociedad, que es el patrimonio. Y cuando ya no tengo más nada de patrimonio, al menos no lo tengo conocido, entonces ahí es donde aparece la tangibilidad del capital social, que siempre va a ser intangible. Y entonces ahí aparece la garantía indirecta del capital social frente a terceros. Primero ejecuto el patrimonio, insuficiente el patrimonio, voy a caer contra el capital social. Y es ahí a donde tiene que aparecer. Se ejecutará el patrimonio, entonces los socios tendrán que hacer aparecer la participación que cada uno tiene, que dice, a ver, suscrito e integrado. ¿Estamos? Se ejecutará el capital social como cualquier ejecución, cualquier garantía, especialmente, y ahí aparece el dinero real del valor de la tranquilidad. Ahora, esto es hacia afuera. La intangibilidad tendrá una garantía indirecta hacia el tercero, pero internamente el capital social provoca dentro de los socios, provoca una garantía interna. Ustedes me dirán, difícilmente los socios terminen ejecutando la sociedad porque no son acreedores de la sociedad, aunque pueden llegar a ser. ¿Cómo se hace acá? ¿Cómo aparece la intangibilidad si en realidad no la vale? A través de la garantía interna. Los corolarios que se llaman y que ustedes van a ver dentro de sus libros, la ley de sociedad está llena de corolarios. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar que ese capital social sea tangible o intangible, que normalmente que nunca deje de estar, de existir. Ejemplo. Si yo digo de que voy a hacer un aumento de capital social, para poder aumentar capital social, el anterior tiene que estar suscrito e integrado en su totalidad. ¿Qué persigue? ¿Por qué estoy resguardando que lo anterior esté cubierto? ¿Qué creen ustedes? Si yo digo que el capital es garantía, si yo sigo aumentando y en realidad lo otro no lo integré, no lo suscribí, ¿qué pasa? Tengo los papelitos de colores de emisión que no tienen respaldo. Entonces es el famoso aguamiento de para que la sociedad pueda aumentar el capital social. El existente tiene que estar suscrito e integrado en su totalidad. La ley lo dice de forma concreta, suscrito totalidad, es decir, de que los socios estén obligados a su obligación. Eso es un corolario, porque yo no puedo dejar de que seguir aumentando capital y poco me importa el anterior. Yo puedo emitir acciones a grabar, porque estoy en el medio de los socios. Pero si yo necesito crédito, si yo necesito divisas, necesito fortalecer mi capital porque tengo un desfasaje financiero. Bueno, la ley permite en este caso emitir acciones bajo la paz, pero tiene que ser debidamente justificada en casos urgentes y necesarios y aprobados por la Asamblea Extraordinaria. Pero en principio las acciones bajo la paz están prohibidas. ¿Puede emitir acciones sobre la paz o con prima? No, porque en definitiva eso va en desmedro de quién. Los terceros se quieren incorporar, pero supongamos en el caso de una sociedad cuya actividad es muy próspera y entonces quiero hacer una diferencia, si se quiere, económica
acción más un plus. Ese plus puede ser distribuido entre los socios fundadores o incorporarse al capital social, pero manteniendo la paridad de las acciones dentro de los socios. Todo esto es garantía, todo esto es garantía, todo esto es intangibilidad. Yo para que la sociedad pueda distribuir utilidades, es decir, para que los socios se lleven plata al bolsillo, sí o sí tengo que cubrir las reservas facultativas, tengo que cubrir las reservas legales y tengo que cubrir el 50% del capital social. A partir de ahí, recién voy a poder distribuir utilidades. Caso contrario, no. ¿Y por qué esto? Justamente para dar la garantía de la intangibilidad del capital social, para que ese capital se perdure y exista y sea real al momento de su ejecución. Pero a su vez, el capital social le da garantía interna y externa. Internamente da una garantía muy importante. El capital social es el que determina, ¿no es cierto?, la participación del accionista dentro de tanto económico como político dentro de la sociedad. ¿Por qué económico y político? Económico por la distribución de utilidades y político por los votos que puedan representar su participación en esa sociedad. Sabemos perfectamente, porque ya le hemos estudiado, que hay diferentes tipos de acciones. Tenemos las acciones de voto único, las acciones de voto plural, que son las privilegiadas, o las preferidas que tienen un plus económico dentro de la distribución de utilidades. Entonces, si yo tengo acciones privilegiadas, la cual me da un plus, voto múltiple, entonces veremos en qué caso está. Pero lo importante acá es que no importa qué cantidad de acciones o representen los accionistas dentro del capital social, sino que cualquiera de los dos, uno que sea mayoritario y otro que sea minoritario, no se lo van a poder restringir o sancionar los derechos que tienen los accionistas dentro de la asamblea. No le van a poder sancionar la posibilidad de poder elegir, no le van a poder sancionar la posibilidad de poder votar, de poder participar como candidato, y menos que menos restringir la posibilidad de poder ejercitar el derecho de información tan importante que tiene, o el derecho de receso tan importante. Entonces, no importa que yo tenga el 1%, el 2, el 10, el 5, y el otro tenga el 90, el 95 o el 99%. Ese simple 1% me da a mí el derecho, y el capital social me provoca garantía interna de poder ejercitar. ¿Por qué? Porque el capital me dice que vos tenés el 1%. Y al tener el 1% podés tener todo esto de derecho igual que él. ¿Dónde está la diferencia? Cuando se vaya a votar. Ahí va a estar la diferencia. Pero los dos tienen los cosas de los mismos derechos. ¿Está claro? Eso es intangibilidad social. Intangibilidad del capital. Hay una frase que yo siempre digo en clase, de que el capital social es tan socialmente aceptable dentro de la sociedad que iguala entre los accionistas, iguala entre las diferentes participaciones. Insisto, no importa qué participación, yo tengo los mismos derechos que aquel que es un monstruo dentro de la participación. ¿Estamos? Eso es la actividad del capital social. Ya, sí. No me queda claro digamos, para distribuir la utilidad, está diciendo que tiene que cubrir la reserva. ¿Cómo sería eso? Yo tengo ganancia para distribuir, es decir, o sea, que la ganancia tiene que cubrirse. Cuando yo tenga ganancia para distribuir utilidades, es decir, para pagar utilidades,
Recién voy a distribuir utilidades una vez que cubra, ¿no es cierto?, todo el monto que me representa las reservas líquidas, las reservas legales, las reservas facultativas y el 50% del capital social. ¿Qué me permite a mí, como tercero, siempre generar la garantía de los terceros? Yo no tengo claro que la reserva esa no se crea cuando se origina la sociedad, digamos, no sé. Correcto, y en ambos casos pueden preverse hasta el 25% del capital social. Entonces, yo para poder tener, si yo tengo un capital del 80%, tengo una garantía de, 80 millones, tengo una garantía entre reserva y en facultativa 40 millones, de ahí tengo que sumar 40 millones más que el 50% del capital. Una vez que yo tenga, y a pesar de eso, que lo tengo que restringir, no puedo distribuir, porque es garantía, a pesar de poner todo esto, sigo teniendo ganancias recién distribuidas. ¿Está? Recién distribuido, antes no. Todo eso es intangibilidad. Por eso hablamos que la intangibilidad fundamentalmente lo que da es garantía. Es garantía de terceros, sobre todo, e interna cuando genera la igualdad entre las partes, entre los accionistas. ¿Estamos? Ahí viene también la famosa frase, es decir, no distribuyo, o pasa el tiempo y ejercicio y no distribuyo, y aquí, al no distribuir, ¿quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los únicos que ganan? ¿Quiénes? Los administradores. Si el administrador tiene fijado su honorario por asamblea, entonces ellos vienen, la pasan por bomba, administrador rico y accionista pobre. ¿Por qué? Porque nunca llegó a distribuir utilidades. ¿Estamos? Eso lo van a ver. ¿Está claro, chicos, de la intangibilidad? Porque quiero que entiendan ustedes. Dentro de la ley hay un montón de momentos de la intangibilidad. Un montón. Lo vayamos viendo, yo les voy a ir marcando. Esto es intangibilidad, para que ustedes lo comprendan bien. Pero en el libro, ¿cómo lo van a ver ustedes? Como los corolarios del capital o de la intangibilidad del capital social. Le vamos a preguntar y ustedes nos lo van a ir contando. Dentro del libro no van a ver ningún libro menos de 7 u 8 o 9 corolarios. No le vamos a pedir 9 corolarios. Yo fundamentalmente lo que quiero, estos corolarios para mí son ejemplos. Entonces, yo necesito que efectivamente entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de intangibilidad. Porque no es sencillo explicar algo intangible. Si ustedes me dicen, ustedes si lo pueden manejar porque tienen circular para manejar el valor llave. El valor llave es intangible, pero para poder determinarlo hay circulares dentro del banco de que me permite llegar a un valor. Me permite llegar a un valor. El valor de una patente de marca, ¿cómo la determino? Y el valor del mercado me determinará el valor de la patente. Es intangible, pero lo puedo determinar. Pero lo puedo determinar. El tema es que yo me lo imagine cómo determinarlo. ¿Estamos? El principio de la intangibilidad se aplica a través de los corolarios y el principio de la inmutabilidad general es durante la vida de la sociedad. Una de las formas también que genera la intangibilidad del capital, y esa es prácticamente automática, es cuando aplicamos dentro de los estados contables la actualización del valor de cada acción. Cuando hacemos la actualización por depreciación, si no me equivoco. Actualizamos y es una forma de actualizar automática, y eso es intangibilidad.
Porque yo, en el balance, sí, tengo un capital social de 80 millones de pesos al valor de 100.000 pesos cada acción. Pero dentro del balance hacer la actualización de cada una de las acciones para que tenga un valor y para que no tenga un valor y determinar lo que el patrimonio neto ¿está? Ahora bien, dentro del principio de la inmutabilidad, hemos dicho de que la excepción está en el aumento o en la disminución del capital social. Este aumento o disminución del capital social se decide a través de asamblea extraordinaria, voy a decir cuál es la excepción de la excepción, y lo deciden los accionistas. Cuando hay una modificación del estatuto social y cuando lleguemos a asamblea, no se aplica esta pluralidad de votos que tienen las acciones privilegiadas, ¿verdad? Las privilegiadas, en un voto por cada uno. El aumento del capital social, ya dije, lo deciden los accionistas, la Asamblea General Extraordinaria, y este aumento del capital social puede ser nominal o puede ser real. El que acabo de contarle en cuanto a la actualización de los estados contables en los balances, ¿qué sería? ¿Real o nominal? Nominal, porque en realidad yo no actualizo y no pongo plata. Cuando yo hablo del real, ¿en qué consiste el real? Cuando efectivamente aparece el dinero. Y yo puedo aumentar el capital social por muchas otras formas. Por ejemplo, la capitalización de utilidad. No distribuyo, a pesar de cubrir las reservas, la cantidad del 50%, no distribuyo utilidades y entonces se decide el aumento de capital social por capitalización de utilidades. No distribuye a cuenta de eso a los accionistas que vamos a dar acciones. Otra forma de manejarse la mayoría entre los administradores y los accionistas mayoritarios, porque de esta manera va en detrimento de quién. ¿De qué accionista? Del minoritario nunca lo quiere quitar. Termino siendo una sociedad que es muy buena, económicamente está solvente, pero resulta que la mayoría siempre termina capitalizando las utilidades que corresponden a la población. Entonces yo termino capitalizando, tengo más acciones, tengo la misma, pero resulta que termino siendo pobre. Entonces, ahí es donde se determina la asamblea de necesidad o no la aplicación. Entonces, una pregunta que se me ocurre recién. Ustedes, por ejemplo, no llega a pasar eso. Yo digo, necesito plata y la vendo mi acción, porque se puede que no. No es que la vendas, sino directamente decir, no capitalizar. No, digamos como socio, por ejemplo, tengo 100 acciones y pasa eso y me dan 20, 50 más, y yo necesito el dinero, se la puede transmitir o vender, que me den el dinero a otra persona, digamos. Igual antes de eso había otra cosa, que es mucho más fácil si vos no querés vender. Ejercitarías el derecho de recesión. Claro, pero tampoco quiero irme, digamos, o sea, de claro. Quiero seguir, pero tener. Entonces, no tenés plata, no te querés ir, pero necesitas plata. Por eso no puede comprar eso, vender bueno. Eso Está buena la pregunta que te hagas. El tema es que vos tenés otros remedios, ¿no es cierto? Según tus necesidades. El receso, la cesión. Si vos dentro de la cesión de acciones, en el estatuto está previsto el ejercicio del derecho de preferencia de los otros accionistas, te puede demorar un montón de tiempo. Y puede ser de decir, yo no quiero el aumento de capital social, yo quiero que me den las
utilidades que te corresponden y te van a dar la plata, pero tu participación se va a disminuir dentro del capital social con relación a los otros que tenían casi igualdad. Entonces tenés varios otros elementos en el momento para tomar la decisión qué es lo que quiere, qué es lo que te conviene. Pero el derecho de receso es una herramienta muy interesante para convertir el abuso del derecho por parte de los accionistas mayoritarios. Es un elemento de herramienta que se utiliza con frecuencia y los mayoritarios tratan de evitarlo. ¿Por qué? Porque no es sencillo reiterar la participación, porque supongamos en el caso de una sociedad, el 10, el 15, el 20% de la participación de algún accionista actualizado puede ser importante. Puede ser que a la sociedad financiera no le resulte conveniente. Entonces el análisis pasa por ahí. ¿Estamos? Otra forma de capitalización nominal es justamente, no lo vamos a estudiar porque es muy técnico, la conversión de créditos que yo tenga, que haya tomado afuera y que se capitalice. Es lo que se llama la crédito que toma la sociedad de terceros o de los propios accionistas porque tienen un desequilibrio financiero o una necesidad, a cambio de devolver la plata, no devuelvo la plata, sino le otorgo acciones. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que provoca? Primero, provoca que los otros accionistas empiecen a perder su participación dentro de la acción de la sociedad y haya un tercero o los otros accionistas que empiecen a absorber la participación de este accionista. Los aportes. Ya me voy a acordar. Que este concepto no está dentro de la ley de sociedad, es un concepto eminentemente financiero. Aportes irrevocables. Los aportes irrevocables. El aporte irrevocable no es un concepto societario, es un concepto financiero. En la cual la sociedad toma crédito de terceros o de algunos accionistas para cubrir necesidades. ¿A cambio de qué? Puede ser que le devuelva el dinero o a cambio de capitalización de acciones. ¿Estamos? Entonces, todo esto implica fundamentalmente el aumento del capital social, puede ser nominal o real. Cuando lleguen a la ley, van a ver todas las posibles capitalizaciones que existen dentro de la ley para que ustedes lo puedan ver. Y finalmente, la reducción de capital social. Que la reducción de capital social en algunos libros habla de 3 formas y otros de 2. En realidad, para simplificarlo, hagamos la primera, que ambas terminan siendo voluntarias. ¿Cuándo hay una reducción voluntaria? Y acabo de decir de que las utilidades se distribuyen recién cuando yo cubro todo lo que es, todas las reservas y el 50% del capital social. Pero resulta de que tengo un capital alto y nunca llego a distribuir. Y tengo una sociedad próspera, no es tremendamente próspera, pero siempre está en azul, y nunca llega a estar en rojo, que puede ser. Con lo cual, ¿quiénes son los que terminan ganando acá? Terminan ganando los administradores. Los accionistas no llegan a tener su crédito por ser, en realidad, lo que han iniciado con el negocio. Entonces, hay un desequilibrio entre lo que es el patrimonio y lo que es el capital social. Tengo un capital social demasiado alto con relación al patrimonio, pero no tengo un desequilibrio financiero.
no hay un desequilibrio interno que me impide llegar a la distribución, por ejemplo, de utilidades. Entonces ese desequilibrio, la reducción de capital social me permite equilibrar esa situación. Es una reducción voluntaria, la cual también se la decide por asamblea de accionistas, asamblea general extraordinaria. ¿Estamos? A su vez puede haber un desequilibrio financiero, y ese desequilibrio en el cual ya se está comiendo el capital social. Y entonces tengo muy poco patrimonio, tengo un capital social alto, pero tengo un desequilibrio financiero, con lo cual la reducción de capital, lo importante acá es la notificación y el conocimiento de los terceros acreedores, por lo cual ese desequilibrio financiero me obliga a la reducción de capital social, para no tener que buscar financiamiento externo para incorporar la persona. Entonces reduzco capital social, reduzco capital de garantía, tengo que notificar a los terceros, comunicar en consecuencia, y reduzco. Ambas partes terminan siendo voluntarias. La diferencia entre una y la otra es que la otra termina siendo casi necesaria para adecuar el desequilibrio financiero. En el otro no, hay un problema interno de conveniencia. Y el tercero, o el segundo, si se quiere, es la reducción legal u obligatoria, que no importa la ley. Es decir, tengo pérdidas suficientes que me cubren, que me absorben las reservas, la facultativa, las voluntarias, y el 50% del capital social. Con lo cual, sí o sí la ley aquí me obliga a reducir el capital social y buscar financiamiento externo. Pero la tengo que reducir el capital. Es decir, tengo serios problemas financieros, tengo serios problemas no económicos, son dos cosas diferentes. Tengo serios problemas financieros que tengo que revolver a readecuar capital para generar garantía hacia la tercera. Cuando yo tengo problemas económicos es porque evidentemente voy a llegar a la liquidación o a la quiebra de la sociedad. Cuando yo tengo un problema de financiamiento para poder evitar la quiebra, que no es lo mismo la quiebra que la liquidación, pero los efectos son los mismos. Lo que yo percibo es la otra herramienta jurídica que me permite el concurso preventivo de acreedores. Es decir, yo tengo una sociedad que funciona y que puede funcionar muy bien, pero estoy absolutamente ahogado en deudas, fundamentalmente del Estado, de la FIP me ahoga, tengo deudas laborales, tengo un desequilibrio financiero complejo, pero tengo una actividad que está en alza o que se puede reactivar de alguna forma. Yo necesito tiempo, y eso es el concurso preventivo de acreedores. Es decir, darle un desahogo al empresario para que pueda reactivar su economía y volver a tener una sociedad pujante. Diferente cuando yo llego a la quiebra, en la quiebra directamente se realiza el activo, se cancela el pasivo, y si queda algo, queda en el pasivo y en el lugar. Por eso digo, no es lo mismo la quiebra, el proceso de la quiebra a la liquidación, pero los efectos son los mismos: la realización del activo y la cancelación del pasivo. ¿Estamos? ¿Y el concurso eso lo pide los accionistas o viene por afuera? Puede ser pedido por terceros acreedores, por los propios accionistas, o que le haya dado un crédito a la sociedad, y que no quería la capitalización, sino que le paguen el efectivo, no cumplieron, entonces lo puede pedir, o la propia empresa lo puede pedir.
tiene que demostrar que un proceso que recién el año que viene lo van a estudiar, el concurso y quiebra, en donde los contadores tienen directa incidencia sobre eso, porque la profesión del contador es quien le permite ser el síndico del concurso, y el síndico en este caso es un auxiliar del juez que va a ser de que tratar de evitar que la sociedad se liquide, y va a ser el auxiliar los ojos del veedor del juez quien maneje esta información. El año que viene cuando le toque, va a tocar con nuestro hermano concursos de izquierda, lo cual es un solo proceso en ambos casos, pero muy interesante lo que estoy diciendo, cómo llegar y qué puede suceder en el medio. ¿Estamos? Por último, les quiero decir de que en el aumento del capital social, me olvidé de decir, en ambos casos se hace por Asamblea General Extraordinaria. Que cuando veamos Asamblea vamos a ver la diferencia entre ambas. Pero el aumento del capital social, como prevé el artículo 188, marca el 188, el estatuto puede prever el aumento del capital social hasta el quíntuple del capital inicial. En este caso, no es necesario llamar a la Asamblea General Extraordinaria, y la discusión del debate en la Asamblea Ordinaria será la oportunidad o la conveniencia del aumento del capital social. ¿Por qué solamente eso? Porque está previsto en el estatuto. Y si está previsto en el estatuto, no puedo ejercitar el derecho de receso, porque no me han cambiado las condiciones originales. Y al no cambiar las condiciones originales y evitar que yo pueda ejercitar mi derecho de receso, entonces los accionistas, que es el único remedio que tienen para debatir dentro de la Asamblea, es la oportunidad y la conveniencia. Y ahí podrán o no revertir la decisión, pero si ya está tomada por la mayoría, ¿qué es lo que puede suceder acá? ¿Obliga a la sociedad? Sí, obliga a la sociedad. El tema, los accionistas están obligados a meter la mano en el bolsillo y sacar plata para el aumento del capital social y no perder la participación que actualmente tenía. No están obligados. Es decir, el derecho de preferencia lo ejercen todos, pero aquel que no puede ejercitar, ya sea porque no se va a capitalizar o por otro motivo, sino hay que poner plata, el accionista podrá votar en contra, y si vota en contra, pero la mayoría decide el aumento, bueno, no tendrá el aumento de capital, con lo cual se reducirá su participación, y los otros accionistas que sí tengan un fondo podrán ejercitar el derecho de acrecer ese rango. De preferencia, todos se respetan la participación dentro del capital social. El derecho de acrecer, ¿cuándo lo ejercitan? Cuando uno de los accionistas no ejercitan su derecho de preferencia, entonces yo incremento el derecho de acrecer, incremento en base a lo que vos no usaste, que yo sí lo hago. ¿Estamos? Bien. Acciones también han estudiado. La naturaleza jurídica de las acciones es un título circulatorio. Y estos títulos circulatorios, vuelvo otra vez cuando hemos hablado, ¿se acuerdan? La ultravire hablábamos de cuando no se aplicaba la excepción de las obligaciones que tenían los socios, los administradores para la sociedad, en 4 casos, que era el primero hablaba de títulos circulatorios. ¿Qué es un título circulatorio, chicos? Denme un ejemplo de título circulatorio. Ese es un título circulatorio. Un
cheque, pagaré, todo eso es un título circulatorio, la cual la obligación o la causa de la obligación no está plasmada en el título. Vale por sí solo, es una orden de pago o una obligación de pago, sin analizar la causa. Justamente la acción es así. Pero a diferencia del cheque o a diferencia del pagaré o oro o barra, es un título circulatorio incompleto. ¿Por qué? Porque la acción, ya habiéndose derogado, que sea la ley de nominabilidad, es decir, de que antes no simplemente la aportación de la acción, que era el cartoncito antes, quien la tenía era el dueño, quien la tenía y la poseía era accionista. Con la nominabilidad dejó de existir ese cartoncito y en la cual se le otorga certificado de acciones, la cual individualiza cada uno de los acciones. Y también hace referencia al estatuto y al capital, es decir, nominativa y nominativiza el titular de las acciones, que antes no ocurría. Y, a diferencia de aquella época, se transmitía por simple endoso. El endoso firmaba atrás y se votaba. Hoy no. Hoy la cesión, la transferencia de acciones es solamente por cesión de acciones. Entonces, ese título circulatorio incompleto se cede. ¿Por qué incompleto? Porque en ese título no está el estatuto. En ese título no está la información que está en el registro de sociedades comerciales. En ese certificado de acción va a figurar el nombre del titular, el propietario, a qué sociedad pertenece y cuántas acciones posee. Un certificado. Ese certificado puede ser depositado en un banco, en una entidad financiera en la cual simplemente se maneja con los cupones. Esto que estoy hablando es muy importante porque cuando hablemos de asamblea, les voy a preguntar, porque dicen, ¿quiénes pueden concurrir a la asamblea? Deberán acreditar la calidad de tal. Y una de las calidad de accionista, y una de las formas de poder acreditar su calidad de tal, justamente un cupón que otorga la entidad financiera, que simplifica o resume la titularidad de la propiedad de la persona. ¿Estamos? Esa es la naturaleza jurídica. Es un título circulatorio incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque en el certificado de la representa la acción, va a decir el nombre completo del titular, a qué sociedad pertenece, cuántas acciones le corresponden y qué tipo de acción. ¿Estamos? Eso sí se puede transferir por cesión de acción. Ahora bien, tenemos, como ya dije, tenemos dos clases de acciones. Las acciones ordinarias y las preferidas. Las acciones ordinarias de voto único y las preferidas de voto múltiple hasta 5 votos. Y después tenemos las acciones privilegiadas. Se asegura no participan los accionistas en todas las decisiones, sino a su interés. Es decir, cuando se distribuye, se compromete la sociedad a distribuir. Esas son. Y dentro de los estatutos van a mantener una clasificación de las acciones, que es lo que se llama las acciones clase A, con la clase B, con la clase C. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando estudiamos asamblea, vamos a ver que hay dos tipos de asamblea general. Asamblea general que puede ser ordinaria o extraordinaria, y la asamblea general especial.
A, aquellos que tengan voto múltiple, ¿no es cierto? Clase B, que tengan ordinario con voto único, o clase C, que es la preferida, la prioridad. Y entonces, en el estatuto se puede determinar la clasificación de las clases de acciones, que eso es importante si en definitiva yo voy a convocar según la clase o según el tema, que ya lo vamos a ver más. ¿Estamos? Después, si tenemos tiempo, vamos a hacer un práctico sobre esto. Con esto que acabo de hablar, se terminan los temas del parcial. Este parcial, chicos, es un parcial que permite hablar mucho y muy bien si quieren hablar. No es un parcial para que la respuesta sea inmediata. Es un parcial en el cual tiene que elaborar, tiene que obligarse a hablar. No es difícil, salvo el capital social, el resto no es difícil. Con lo cual aquellos que necesitan nota es la oportunidad para poder levantar la nota. ¿Estamos? Este es el parcial que es muy importante. ¿Tienen tiempo para estudiarlo? Aquellos que brindan, capaz que no, pero tienen tiempo para estudiarlo, con lo cual aprovechenlo. Y el lunes 29, directamente, que no sea como la vez pasada, que no han hecho ninguna pregunta, sáquense toda la duda, así la estudien el martes y el martes repasan y el miércoles toman. ¿Y el recuperatorio cuándo va a ser? Y es probable que lo termine tomando el viernes o el lunes de la semana siguiente. ¿Estamos? La idea es que no perder más un día de clase, así que es probable que lo tomen el día viernes. Pero el viernes no tenemos clase. Pero tendremos para el parcial. Profe, ¿el tema de bonos también entra? ¿O son las acciones? Y los años para la sociedad responsabilidad limitada y para la sociedad anónima. Correcto. Para los bonos. Correcto. Sería hablar de la sociedad anónima simplificar el motivo social o es una subcategoría de la sociedad anónima. ¿Cuál? Sociedad anónima simplificada. Si vos me escuchás a la doctora Andrea, Leonor, es un tipo social. La doctrina valentía, la doctrina dice que es un subtipo de la SA. Pero en realidad tiene sus características particulares diferentes de la SA. Si bien la estructura es similar, los órganos son similares, pero el capital social, por eso yo iba a dar hoy SAS, pero no, como no voy a entrar en el parcial, entonces no quiero hacerlo. Tiene sus particularidades típicas de la sociedad. Entonces, no está definido así el tipo social o es un subtipo de introducción. Cualquiera de las dos cosas que vale. Si vos me decís a mí, para mí es un subtipo. Y si yo tomo en cuenta la SAD, no es un nuevo tipo, es un subtipo de la sociedad. Entonces yo la creería dentro de la doctora Leonor, que me encantó este tipo social, que he hecho varias, me hecha contentísima porque me permite hacer un toque de una que es el de eso. Pero es un subtipo, la mayoría de todos los porque tiene mucho que ver acá la autonomía del pueblo. Entonces, por eso se considera que es una. ¿Alguna pregunta?